Hola, ¿qué tal? Les damos la bienvenida, señoras y señores, a una nueva edición del programa mensual Turno de Palabra, el que dedicamos en Manzanares 10 Televisión a analizar las sesiones plenarias del Ayuntamiento de Manzanares con los portavoces de los grupos políticos. Como saben, con tiempos proporcionales a los resultados obtenidos en las últimas elecciones municipales. Tenemos en primer lugar a la portavoz del Grupo Popular y después al portavoz del Grupo Socialista para dar su valoración y sus opiniones sobre el último pleno. En esta ocasión, el pleno celebrado el pasado 26 de febrero, pleno ordinario, en el que se trataron diversos asuntos que vamos a tratar y queremos conocer la valoración de cada uno de los portavoces. Es el turno de palabra para la portavoz del Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Manzanares, Rebeca Sánchez Maroto. Buenas tardes. Pues buenas tardes, encantada de estar un mes más en este espacio y poder llegar al hogar de nuestros vecinos con nuestro trabajo y con nuestras propuestas. Pues es su turno para valorar ese pleno, como hacemos en cada programa. ¿Qué valoración general hace de esa sesión? Bueno, pues la verdad que fue un pleno con pocos asuntos a tratar y yo sí que destacaría en este mes las interpelaciones y el ruego que presentamos desde el Grupo Municipal Popular. Antes de llegar a ese capítulo de ruegos, que fue, digamos, también lo que más tiempo llevó y más debate generó en esa sesión plenaria, sí que se aprobó la relación de puestos de trabajo del Ayuntamiento, aprobación definitiva. No contó con su voto a favor, se abstuvieron. Sí, efectivamente, para que todos los vecinos nos puedan comprender con facilidad, se aprobó, como si dijéramos, la plantilla definitiva del Ayuntamiento de Manzanares. Nos abstuvimos porque había una reclamación que había planteado un antiguo trabajador. Creímos que hay muchas posibilidades de que se acuda a los tribunales, por lo tanto nuestro voto en este caso fue el de la abstención, entendiendo además que es el equipo de gobierno el que toma la decisión de cuáles son los medios personales que se necesitan para el Ayuntamiento y ellos son pues los que elaboran o cierran esa plantilla de trabajadores. ¿Les convenció los argumentos del equipo de gobierno? Hacen sus propias valoraciones sobre ese asunto. Nosotros, como le digo, creemos que hay posibilidades de que se judicialice esa reclamación del trabajador y por lo tanto preferimos abstenernos para que en todo caso pues sean los juzgados quienes digan quién tiene la razón. También hubo dos asuntos relacionados con esas obras de urbanización del sector 5 del polígono industrial. La segunda y tercera fase de las obras se paralizaron, se abrió un proceso y los dos siguientes puntos tuvieron relación con el mismo. En ambos el Grupo Popular estuvo del lado del equipo de gobierno y además se aprobaron por unanimidad de toda la corporación. Estuvimos del lado de los intereses de los vecinos de Manzanares. Se contrató con una empresa para desarrollar las fases 2 y 3 del sector 5. Esa empresa ha incumplido el contrato que se celebró en su día con el Ayuntamiento y por lo tanto pues creemos que lo que toca, lo que procede en ese caso es resolver el contrato e iniciar el expediente para la prohibición de contratar con el Ayuntamiento de Manzanares. Por lo tanto, en defensa de los intereses de los vecinos, creemos que ese tema se tiene que resolver lo antes posible, que esas fases 2 y 3 del sector 5 se tienen que desarrollar lo antes posible y haber votado en contra pues hubiera sido ir en contra de los intereses de los vecinos y entorpecer esa labor. En lo que era el orden del día, dos puntos más que fueron propuestas de felicitaciones, unas de deportes a jugadoras juveniles del Manzanares Fútbol Sala y otra de cultura a la cineasta Teresa Bellón por el reciente estreno de su primer largometraje. Así es, pues nos sumamos con muchísimo gusto a esas propuestas de felicitación y nos sentimos pues tremendamente orgullosos de que nuestros vecinos manzanareños pues destaquen en cualquiera de las facetas, en este caso eran en el deporte y en el cine, así que muy orgullosos de ellos, nos sumamos a la felicitación, como digo, pues con mucho gusto. Sí. En esos asuntos que presentó el Grupo Popular, como ruegos, preguntas o interpelaciones, explíquenos cada uno de ellos y vamos, si le parece, por partes, sí. Sobre todo por el que generó más debate. Era a raíz de ustedes se interesaban por una serie de devoluciones que tuvo que hacer el Ayuntamiento, en concreto sobre una subvención, pero eso dio el debate para hablar de otras partidas que el Ayuntamiento ha tenido que devolver. Sí, efectivamente, el Partido Popular planteaba una interpelación para pedir explicaciones porque queríamos saber qué había sucedido y por qué se tenían que haber dejado de percibir 400.000 euros
14.000 euros en una subvención. El asunto nos preocupaba porque no es la primera vez que vemos que hay determinadas cantidades importantes que dejan de percibirse o que tienen que devolverse por distintas razones. En algunas ocasiones ha sido porque no se han enviado las facturas dentro del plazo, en otras ocasiones porque no se ha invertido todo el dinero que se había concedido en esa subvención o también porque no se han cumplido los requisitos de la convocatoria. Cualquiera puede equivocarse, somos humanos, somos conscientes de que son muchísimo el papeleo que se mueve en un ayuntamiento como el de Manzanares con un presupuesto enorme y bueno, pues pueden cometerse errores, pero cuando esos errores ya llegan a unas cantidades importantes, pues creo que más que un error, en ese caso pues se trata de una mala gestión y es porque según la valoración que hemos podido hacer con la documentación a la que hemos tenido acceso, en los últimos 4 años, no nos estamos remontando a toda la legislatura en la que está el señor Nieva como alcalde, sino solamente en los últimos 4 años, hemos tenido que devolver o hemos dejado de percibir cerca de 200.000 euros. Y consideramos que en poco más de 4 años pues es una cantidad de dinero muy importante con la que se podrían hacer muchas cosas. Ponemos un ejemplo de una de esas subvenciones, ¿no? El Ayuntamiento de Manzanares pide una subvención para impartir un curso y se le concede una ayuda de 30.000 euros. Finalmente, ese dinero se tiene que devolver porque el curso no se puede llevar a cabo porque no se encuentra a profesor para impartirlo. Bueno, pues pensamos que eso es una falta de planificación, cuanto menos una falta de planificación. Dice también el señor Camacho, se excusaba en que se había tenido que devolver mucho dinero porque los planes de empleo, cuando se produce una baja, pues esos días en los que el trabajador está de baja se descuentan de la subvención concedida y se tiene que devolver. Pero es que, vamos, bajas por valor de casi 200.000 euros en 4 años, me parece una cantidad enorme. Y también nos preocupa que el señor Camacho decía que se producían, por ejemplo, bajas por paternidad o maternidad, que los trabajadores tienen derecho. Por supuesto que sí. No somos nosotros los que vamos a negar ese derecho, ni mucho menos. Pero también hay muchas personas que se quedan en la reserva cuando sale un plan de empleo, que no pueden acceder a ese plan de empleo. ¿Por qué no tirar de esa reserva o elaborar una bolsa para ese tipo de contingencias, ¿no? Para que cuando se produzca una baja que tenga prevista una duración determinada, que no sea a lo mejor de 2 o 3 días, porque quizá es más el papeleo de hacer contratos y tal para una contratación de 3 días que una baja más larga, ¿por qué no tirar de las personas que quedan en la reserva o hacer una bolsa para que en esos casos se pueda llamar a alguien que pueda aprovechar esa oportunidad? Y respecto a las bajas cortas, pues también se nos plantean nuestras dudas, porque hay personas a las que a lo mejor les faltan 4 o 5 días de cotizar para poder generar el derecho a una prestación. Pues si se produce una baja de 5 días, en lugar de devolver ese dinero, se puede llamar a alguien que sustituya a ese trabajador durante esos 5 días, pues a lo mejor estamos ayudando a una persona que se encuentra en esa situación. Nos parece que casi 200.000 euros de dinero que no se ha podido percibir o que se ha tenido que devolver por cuestiones de ese tema es una barbaridad, es una cantidad de dinero muy importante. ¿De dónde le salen esos 200.000 euros? Bueno, lo explicamos en el Pleno, dimos detalles de cada una de esas subvenciones. Se lo pregunto porque en la documentación que posteriormente hemos recabado, solo en el tema de las... usted acusaba al señor Camacho de que en las subvenciones que correspondían a su gestión eran 200.000 euros. A nosotros nos sale bastante menos, no es poca cantidad, son 118.000 euros. Nosotros, de la documentación de la que disponemos, hemos hecho esa valoración y pasa de los 200.000 euros, porque dijimos que la mayoría de ese dinero se debe a la mala gestión del señor Camacho en su puesto de trabajo, pero hay otras subvenciones que también se han tenido que devolver de otras áreas, y con todo ello se asciende casi a 200.000 euros, que nos parece una auténtica barbaridad. ¿Usted considera que las pérdidas de derecho de cobro, como son en este caso, son errores? Porque usted hablaba al principio de errores, que fruto de errores del ayuntamiento en la gestión se había perdido este dinero. ¿Considera que esa pérdida de derechos de cobro son errores? He dicho al principio del planteamiento de esta interpelación, y así lo dije también en su momento, que o se ha dejado de percibir dinero o se ha tenido que devolver dinero por 3 razones básicamente. Porque no se cumplen los requisitos de la subvención, que eso ha sucedido, porque no se cumplen los plazos para enviar las facturas, que eso también ha sucedido, o porque no se ha invertido el dinero concedido. Si tenemos que devolver casi 200.000 euros porque hemos perdido el derecho a cobrar subvenciones por bajas, me parece una auténtica barbaridad
que en bajas el Ayuntamiento de Manzanares deje de percibir 200.000 euros y que ese dinero no se invierta en trabajadores. La respuesta de la concejal, que está grabada, me parece una temeridad casi aún mayor que la pérdida de ese dinero, el echar la culpa a las vacaciones de los funcionarios. Eso me parece una irresponsabilidad absoluta, en lugar de pedir disculpas o en lugar de explicar simple y llanamente que lo que ha sucedido, intentar escudarse en que el funcionario al que le correspondía enviar esas justificaciones estaba de vacaciones. Sí, pero pues sí, el le quiero preguntar... por favor, déjeme terminar, que tengo muy poquito tiempo y luego ya pues me pregunta por lo que quiera, que yo encantada de responderle. Que la concejal se escudara en las vacaciones del funcionario para justificar esto me pareció una barbaridad. Me pareció una barbaridad que para contestarnos a esta interpelación hiciera falta la concejal responsable, el señor Camacho y después el señor alcalde. Y me pareció un auténtico disparate, como digo, que en lugar de pedir disculpas me llamaran desquiciada, me dijeran que mi pregunta era por mi falta de inteligencia, que me llamaran ignorante o que dijeran que yo no sabía trabajar. Solo me faltó la famosa frase del alcalde donde me dice aguante, señora Sánchez Maroto, que esto no ha hecho nada más que empezar. Y que después de recibir ese trato en el ayuntamiento por presentar una interpelación, por preguntar cómo es posible que casi 200.000 euros se han tenido que devolver o no se hayan llegado a percibir por la gestión del ayuntamiento, recibir esos insultos y que luego el día 8 de marzo el señor alcalde se envuelva con la bandera del feminismo para celebrar el Día de la Igualdad, pues me parece una absoluta tomadura de pelo. Pero bueno, tengo también que decirle que lejos de amedrentarme con esos insultos y con esas faltas de respeto, lo único que me provocan es más ganas de seguir trabajando, que es lo que nosotros sabemos hacer, por la mejora de Manzanares y por intentar mejorar la vida de nuestros vecinos. Ese dinero se ha perdido o no se ha llegado a cobrar por una mala gestión del equipo de gobierno, está ahí, las cantidades están ahí y pues... nos reafirmamos en ello. Calculando y cuantificando en términos porcentuales, esa pérdida de derechos de cobro de subvenciones que usted hace mención está en torno al 5% de todas las ayudas, el dinero que hay que prestar. En los ayuntamientos de la zona y de la provincia, de mayor, menor tamaño, similar tamaño, están en torno al 4, 5, 6%, al igual que el Manzanares. También son errores del resto de ayuntamientos. Son por mala gestión, como usted dice, y es más, le pregunto por qué durante su etapa en el gobierno del ayuntamiento también hubo pérdidas de derechos de cobro, incluido en algunas concejalías que usted dirigía. ¿Son por errores? ¿Son por mala gestión? Pues lo que me pregunta respecto a otros ayuntamientos de la región, yo lo que le puedo decir es que yo soy concejal del Ayuntamiento de Manzanares. Me siento a debatir en el Pleno del Ayuntamiento de Manzanares y mi función como oposición es fiscalizar el trabajo del Gobierno del Ayuntamiento de Manzanares, no el de los ayuntamientos vecinos. Por lo tanto, no tengo acceso a la documentación de otros ayuntamientos ni me preocupa la gestión que hacen en sus pueblos ni sus políticas. Yo me debo a Manzanares y es en Manzanares donde trabajo. Respecto a las pérdidas de subvenciones que hubo en nuestra legislatura, como usted dice, alguna que tenía que ver con mi concejalía, también fue, creo recordar, una pequeña cantidad que desde luego no tiene nada que ver con los 200.000 euros que ha perdido el Ayuntamiento de Manzanares de la mano del equipo de gobierno socialista y con la gestión del señor Nieve y del señor Camacho, y le puedo asegurar que desde luego lo que no vamos a hacer es culpabilizar a los funcionarios de que en aquel momento tampoco se presentaran unas facturas a tiempo dentro del plazo concedido. Quizás seríamos siempre nosotros los responsables de toda la gestión que se haga, lo somos. Desde luego no se puede culpabilizar a los funcionarios y eso fue una mínima cantidad de dinero, que como he dicho al principio, todo el mundo puede equivocarse, es muchísima la documentación que se mueve en un ayuntamiento, pero le puedo asegurar que el Partido Popular de Manzanares no perdió casi 200.000 euros ni en devoluciones de subvenciones ni en pérdidas de derecho de cobro. Yo le hago con los papeles encima de la mesa. Yo se lo pregunto con los papeles encima de la mesa y me deja preguntar, por favor, porque nosotros también hemos recabado datos. Esos 200.000 euros de los que usted habla, repetimos, están en torno al 5% de pérdida de derechos de cobro en la media del resto de ayuntamientos. Pero es que ustedes también están en esa media. Por ejemplo, usted, mientras gestionaba en el 2013 una subvención del Centro de la Mujer, 3.644 euros de subvención que tuvo que devolver de un total de 85.000. Está en el 4,2% también. O sea, son cantidades menores, pero en torno a ese porcentaje, al igual que en el resto de cosas. Por eso le preguntaba,
las pérdidas de derecho de cobros para unos son por mala gestión y para otros, en términos porcentuales similares, no tienen comparación porque no son las mismas cantidades? Mire, es que usted no puede hacer la misma comparación en términos porcentuales. Vamos a ver, es que le puedo detallar la cantidad de dinero. Le he dicho una subvención, pero tengo muchas más, tenga muchas más. Y yo tengo muchas más. Yo también le puedo decir y le puedo asegurar que si se las riño, como se suele decir, le gano por goleada. Mire, no, simplemente a mí no me gana, son los datos. Le contesto con los datos en la mano. Mire, subvención de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha concedida a Manzanares para la realización de proyectos dentro del programa de garantía de mayores de 52 años. 9.500 euros tuvimos que devolver. La Delegación Provincial de la Consejería de Economía de Empresas y Empleo en Ciudad Real concede una subvención al Ayuntamiento de Manzanares para la contratación de primera experiencia profesional, 32.000 euros. A las entidades locales para la contratación de personas desempleadas en situación de exclusión social, cofinanciables con fondos europeos. Ahí perdimos 63.000 euros. 63.000 euros para contratar a personas en situación de exclusión social. Una subvención concedida al Ayuntamiento de Manzanares como promotora de la acción formativa Empleo Manzanares, 7.019 euros. Pero una usted está hablando de la etapa actual. Para la contratación de personas desempleadas y en situación de exclusión social cofinanciada por el Fondo Social Europeo. La subvención concedida al Ayuntamiento fueron 535.000 euros. Devolvimos 41.000. Si toda esa relación la dijo usted en el Salón de Plenos, pero yo le quiero preguntar. Barbaridad. Y me afirmo en que el equipo de gobierno del Partido Popular en el año 2011-2015, que podríamos sacar también los datos de cuando gobernaba Miguel Ángel Pozas, pero cuando gobernó el Partido Popular... Yo me refiero a cuando usted fue gobierno. Cuando nosotros fuimos gobierno hace 14 años. Hace 14 años, que parece ser que seguimos estando de actualidad, se le sigue haciendo oposición a la oposición. Nosotros ahora no estamos gobernando. Pero yo le estoy preguntando por esas cifras que son similares. No, similares no. La cantidad, el valor absoluto no, pero porcentualmente son similares. 200.000 euros el Partido Popular no perdió en su legislatura, ni tuvo que devolver, ni perdimos en subvenciones por incumplir. ¿Gestionó el Partido Popular durante esa legislatura la misma cantidad de subvenciones que en estos años a los que se refiere? Por supuesto que no. Es que cuando el Partido Popular llegó al ayuntamiento estábamos en la absoluta ruina en el ayuntamiento. ¿Pero no pidieron ustedes subvenciones? Y quiebra técnica en la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, como dejaron los socialistas la Junta de Comunidades y el ayuntamiento con los cajones llenos de facturas sin pagar. Un último minuto que se nos va el tiempo para comentar alguna de las otras ruegos y preguntas. Sí, presentamos también una interpelación para preguntar por las colonias de felinos que tenemos en nuestra población. Hay muchas quejas de los vecinos por este tema. Hay una ley que entró en vigor en septiembre y aún no se ha hecho nada, absolutamente nada, en el ayuntamiento para elaborar el protocolo al que está obligado el ayuntamiento para controlar esas colonias. Se deja el alimento para esos animales en la calle, no se retira, cuando terminan de alimentarse los gatos, se alimentan las ratas, se alimentan los insectos y la verdad que eso se puede convertir en un problema de salud pública y le pedimos al ayuntamiento pues, que cumpliera con la ley, elaborara ese protocolo y solucionara ese problema. Y por último presentamos un ruego que nos parece una idea muy interesante para que se cree un registro voluntario de viviendas desocupadas donde se extreme la vigilancia de inmuebles desocupados y pueda avisarse a los propietarios en caso de que se estuviera produciendo una ocupación ilegal. ¿Valore la respuesta que le dieron sobre estos asuntos? Bueno, pues sobre el tema de las colonias felinas creo que la concejal tiene un gran desconocimiento de la ley, porque no se ha hecho absolutamente nada en 6 meses que lleva la ley en vigor, no se han microchipado los animales, no se ha hecho un censo de cuántos animales hay. Le volvió a echar la culpa a los vecinos de Manzanares diciendo que es que los vecinos de Manzanares abandonan a muchos animales en la calle, lo cual me parece totalmente injusto y que no hay nada más alejado de la realidad. Y respecto al ruego, pues el alcalde no nos dijo ni sí, ni no, ni blanco, ni negro. Dijo que él no iba a responsabilizarse de aquello. Por supuesto, nosotros no vamos a derivar en el alcalde una responsabilidad que está en los tribunales, pero sí que está en la mano del alcalde que se refuerce la vigilancia de viviendas desocupadas y que en el caso de que se detecte que se está produciendo una ocupación ilegal, pues que se pueda avisar a los vecinos para que sean los vecinos los que lleven a cabo las acciones que les correspondan y utilizar las herramientas que tengan que utilizar en los juzgados. Señora Sánchez Maroto, un día más. Nos hemos pasado un poquito del tiempo previsto en su turno de palabra. Y yo se lo agradezco enormemente. Como siempre, muchas gracias por participar. De nada, a ustedes. Pues tras la portavoz del Grupo Popular, recibimos al portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Manzanares para valorar ese pleno del pasado día 26 de febrero. Pablo Camacho, portavoz del equipo de gobierno, bienvenido a Turno de Palabra. Muchas gracias.
¿Qué valoración general hace de esa sesión plenaria? Bueno, en cuanto a lo que era el orden del día, a los asuntos que previamente estaban dictaminados, hacemos una valoración muy positiva. Positiva porque todos ellos fueron aprobados por unanimidad y yo creo que esa es una noticia importante en una corporación municipal, que los asuntos que se lleven al orden del día, todos los grupos municipales, todos los corporativos, estemos con ellos de acuerdo. No con unanimidad en todos. Por ejemplo, en uno fue con abstención del Grupo Popular y del concejal no adscrito, como fue el tema de la relación de puestos de trabajo. Sí, bueno, en algunos puntos no hubo unanimidad, pero es evidente que hubo un buen tono en todos los puntos del orden del día, excepto en el turno de ruegos y preguntas, al que después estoy seguro que nos referiremos. Pero es cierto, Juanjo, que en el primer punto, el relativo a la aprobación definitiva de la plantilla para el año 2024, en ese punto la oposición se abstuvo y nos parece, desde luego, razonable y lo respetamos. Pero nosotros, como siempre hacemos, atendemos los informes jurídicos de la Secretaría General, que en este caso también son claros. En este punto lo que se debatía era una alegación de un trabajador que decidió voluntariamente irse del Ayuntamiento de Manzanares a otra administración pública, y es evidente que cuando un trabajador se va de esta forma, de forma voluntaria, no puede mantener su puesto de trabajo en el ayuntamiento de origen durante todo el tiempo, sin fecha, para si en algún momento decide regresar, sino que cuando se autoriza y se aprueba este traslado por concurso a otra administración, se hace siempre sin reserva de puesto de trabajo. El trabajador en cuestión ha alegado, los informes jurídicos son claramente contundentes en este sentido por parte de la Secretaría General, y lo que hemos hecho ha sido desestimar las alegaciones del trabajador, y lo que hacemos posteriormente es aprobar definitivamente la plantilla. Una plantilla que fue aprobada también en Mesa General de Negociación con el apoyo de todas las centrales sindicales, lo cual significa que comprendieron perfectamente que no estábamos vulnerando ningún derecho de ningún trabajador, sino que lo que estábamos haciendo era defender los intereses del ayuntamiento para tener servicios públicos, departamentos públicos que gestionen de forma eficiente. Los siguientes puntos, y ya entramos en materia de lo que fue esa sesión plenaria, fueron relacionados con esas obras de urbanización del sector 5, las fases 2 y 3 que se paralizaron, y ya pues realizó el expediente de resolución del contrato, y también ya un acuerdo de que esas empresas, esa unión temporal de empresas, no pueda entrar en licitaciones para el Ayuntamiento de Manzanares. Así es, llevábamos tiempo esperando el dictamen del Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha, ya ha llegado ese dictamen y es absolutamente favorable a todas las medidas que el Ayuntamiento de Manzanares ha realizado desde hace unos meses. En este sentido, el dictamen nos da la razón en todo y determina que es favorable la resolución del contrato administrativo de las obras de urbanización de las fases 2 y 3 del sector 5. Hay que recordar a todos los ciudadanos y ciudadanas que las empresas que han participado de la licitación y que finalmente fueron las adjudicatarias han incumplido los plazos de la obra, dejaron la obra sin ejecutar y hubo que iniciar este expediente de resolución del contrato. Para mayor garantía jurídica del Ayuntamiento solicitamos un dictamen al Consejo Consultivo, como decimos, es absolutamente favorable, y además este Consejo Consultivo lo que hace es determinar que al Ayuntamiento de Manzanares debe de incautar la garantía depositada, y además debe de determinar cuántos son los daños y perjuicios que las empresas han ocasionado al Ayuntamiento para su posterior indemnización. Esto quedó aprobado por unanimidad en el Pleno, y lo cual agradecemos el apoyo a los grupos de la oposición. Pero además hemos decidido que vamos a seguir velando por los intereses de este ayuntamiento. Y los intereses de este ayuntamiento es que estas empresas que han incumplido los plazos y los contratos que han firmado con este ayuntamiento no vuelvan a hacerlo, que esto no nos vuelva a suceder. De tal forma, lo que se ha decidido y se ha aprobado también por unanimidad es que estas empresas no vuelvan a licitar y a participar de contratos públicos del Ayuntamiento de Manzanares. Luego llegaron felicitaciones en el área de deportes y también desde el área de cultura
para 3 jugadores del juvenil del Manzanares Fútbol Sala y para la cineasta Teresa Bellón por el estreno de su primer largometraje. Así es, yo diría que estos 2 puntos fueron la parte más amable de la sesión plenaria. Por un lado, desde el punto de vista deportivo, felicitamos a propuesta del concejal de Deportes a 3 manzanareños, a 3 jóvenes manzanareños que tienen una carrera deportiva extraordinaria, en concreto a Álvaro Vázquez, a Javier Fernández Pacheco y a Jorge López. Como decimos, 3 deportistas vinculados al fútbol sala que han conseguido ser seleccionados por la selección sub-19 de Castilla-La Mancha y además se han proclamado como subcampeones de España. Y pude también hacer mención en el Pleno de que Javier Fernández Pacheco, conocido por todos como Javi Bule, además ha sido seleccionado de nuevo por la selección española. Sin duda, nuestra felicitación para sus familias, para sus monitores y para ellos mismos, y les deseamos toda clase de éxitos en el futuro. Lo cierto y verdad es que el fútbol sala nos está dando enormes alegrías en los últimos años. Lo está haciendo sin duda el primer equipo, el Quesos El Hidalgo Manzanares Fútbol Sala, que está demostrando en todas las canchas que somos un magnífico equipo, pero también lo está haciendo a través de la cantera, que sin duda tiene aún más mérito. Y felicitábamos también, como bien decías, a Teresa Bellón Sánchez de la Blanca, que es una manzanareña magnífica, que además estoy convencido que va a tener un éxito enorme en el ámbito del cine. Ha estrenado su primer largometraje con Buscando a Coque. Estamos seguros de que va a ser un absoluto éxito. Tuvimos la oportunidad en el Pleno de felicitarla a ella y en concreto de forma personal a sus padres y desde luego le deseamos muchos éxitos y estamos convencidos de que va a ser así a lo largo de los próximos meses y años. Decía usted que son los puntos más amables del Pleno, un Pleno que tuvo momentos de crispación después en el turno de ruegos, preguntas e interpelaciones, sobre todo a raíz de la que realizó el Grupo Popular sobre el reintegro de subvenciones públicas. Al hilo del reintegro de la devolución de una parte de una subvención para el plan Corresponsables, posteriormente sacó a relucir más. A partir de ahí se generó debate posteriormente también en notas de prensa, en declaraciones. Ustedes han tenido que devolver 200.000 euros en subvenciones que le correspondían al ayuntamiento. Esto es mala gestión, son errores, es dejadez. ¿A qué se debe? Cuéntenos. Pues respondiendo a tu pregunta, Juanjo, rotundamente no. No hemos perdido ni 200.000 euros ni un euro. Es falso. Es la herramienta de trabajo que parece que quiere utilizar ahora, a partir de ahora, la señora Sánchez Maroto, que es la mentira. Mentir, generar bulos, confrontar y crispar. Y debo decir que lo lamentamos profundamente, porque un pleno que iba con un desarrollo normal, aprobando los puntos prácticamente por unanimidad, la señora Sánchez Maroto de repente y de forma inesperada jugó al trilerismo político. Preguntó por igualdad para acabar hablando de mi gestión. Yo creo que se equivoca la señora Sánchez Maroto. Se equivoca primero en crispar y segundo se equivoca en mentir. Mentiras que son además muy fácilmente demostrables, como les puedo comentar a continuación. El Ayuntamiento de Manzanares no ha perdido ni un solo euro. El Ayuntamiento de Manzanares solicita, como hace el resto de administraciones públicas, subvenciones para ejecutar proyectos que son de interés para nuestro municipio. Los desarrolla las subvenciones, desarrolla los proyectos y al finalizar tiene que justificar toda la subvención. En ocasiones, muy habitual, no se consigue justificar el 100% de la subvención porque no se ha gastado el 100% de la totalidad, sino que se ha gastado una parte. Cuando eso sucede, obviamente hay que devolver la parte que no has podido gastar. Esto es muy habitual, por ejemplo, en planes de empleo que elaboramos y gestionamos desde el Ayuntamiento de Manzanares. En concreto, cuando un trabajador o trabajadora se encuentra de baja médica, ya no es el Ayuntamiento de Manzanares quien le paga la nómina, sino que es la Seguridad Social. En este caso se genera un ahorro de la subvención que obviamente después hay que devolver. Lo mismo sucede ante un caso de permiso de paternidad o de permiso de maternidad, o también ante ausencias injustificadas de trabajadores que obviamente se descuenta la parte proporcional, el día o los días que han faltado de la nómina, y obviamente ese dinero que no gastas tienes que devolverlo
posteriormente. Esto nos sucede a nosotros en el Ayuntamiento de Manzanares, le sucede a cualquier ayuntamiento que solicita subvenciones y le ha sucedido también al Partido Popular cuando gobernó del 2011 al 2015. Por tanto, lo que hace la señora Sánchez Maroto es crispar y es mentir. Y lo lamentamos profundamente porque estamos convencidos de que esto no es lo que quieren los ciudadanos y ciudadanas de Manzanares, tampoco aquellos que en su día confiaron en el Partido Popular. Se preguntaba la señora Sánchez Maroto aquí hace unos minutos, ¿tantas bajas hay? ¿Y no se pueden suplir esas bajas para que no se pierda la subvención llamando a otras personas en lista de espera, a otros trabajadores en desempleo, para poder cubrir esas bajas los 4 o 5 días o el tiempo que sea necesario? Bueno, en los planes de empleo es habitual que haya bajas médicas, que haya permisos de paternidad o maternidad o que haya, como decía, en algunos casos ausencias injustificadas. No es una gran cantidad de bajas, pero es habitual que suceda. En este sentido, lo que hacemos es, cuando la baja está prevista, que va a ser de larga duración, obviamente intentamos cubrirla. Pero cuando no está determinada la duración de la baja, no la podemos cubrir porque puede darse la situación de que la cubramos para 2, 3 o 5 días. Si esto lo hiciéramos, estaríamos ocasionándole un perjuicio a la persona a la que llamemos. Primero, porque puede ocasionarle un perjuicio de cara a la prestación por desempleo y, en segundo lugar, porque podría quedar penalizado para no participar en el año siguiente en el plan de empleo. Por tanto, lo que dice la señora Sánchez Maroto forma parte de su ignorancia. No conoce cómo se desarrollan estos planes, no conoce las bases de las convocatorias. Como digo, intentamos siempre que la baja va a ser larga, cubrirla para darle una oportunidad a otro trabajador que está en esos momentos desempleado, pero no siempre es posible. Yo tengo aquí una serie de datos que comentaba también con la portavoz del Grupo Popular. En el Ayuntamiento de Manzanares, con esas cifras que decía la portavoz del PP de derechos de cobro que ha habido que devolver porque no se han generado, están más o menos todos los municipios en torno al 5%, unos más, otros menos, pero en torno a esa cantidad. También el Ayuntamiento de Manzanares, incluso también en la etapa que usted hacía mención de gobierno del Partido Popular, en los que Rebeca Sánchez Maroto fue gobierno. ¿Conoce estos datos? Sí, es evidente que lo que hace la señora Sánchez Maroto, insisto, es crispar y es mentir, porque solamente hace falta ver la última justificación de los planes de empleo para ver que el porcentaje de pérdida de cobro del Ayuntamiento de Manzanares es similar al del resto de ayuntamientos de la provincia. Por ejemplo, el Ayuntamiento de Ciudad Real, a través del INPEFE, tuvo que devolver el 4,30%. El Ayuntamiento de Malagón tuvo que devolver el 4,34%. El Ayuntamiento de Membrilla, el 5,60%. El Ayuntamiento de Bolaños, el 5,30%. El Ayuntamiento de Daimiel, el 5,80%. O el Ayuntamiento de Puertollano, el 5,50%. En el caso que nos ocupa, el Ayuntamiento de Manzanares tuvo que devolver del último plan de empleo, del correspondiente al año 2021, el 5,40% de empleo. Por tanto, como ven, todos los ayuntamientos tenemos aproximadamente el mismo porcentaje de pérdida de derecho de cobro. Esto lo que significa es que la señora Sánchez Maroto está generando un bulo, está generando una problemática que no existe, porque ninguno de estos ayuntamientos hemos perdido ninguna subvención. Lo que se trata es de justificar adecuadamente los planes de empleo. ¿Podría decir la señora Sánchez Maroto que el Partido Popular de Daimiel o el gobierno del Partido Popular de Daimiel ha perdido en concreto 68.000 euros? No, porque es sencillamente mentira. No ha perdido nada el Ayuntamiento de Daimiel. Lo que ha hecho ha sido gestionar de la forma más eficaz posible sus planes de empleo. De la misma forma hacemos nosotros. Pero como bien decías, resulta que es que en la etapa de gobierno del Partido Popular, del 2011 al 2015, también pasaba esto, porque esto es habitual en todas las subvenciones. Sí es cierto que manejaban muchas menos subvenciones, entre otras cosas porque la señora Cospedal no hizo ni un solo plan de empleo del 2011 al 2015 y por tanto ahí no cabía la pérdida de derecho de cobro porque no nos daban ni un solo euro en subvenciones. Pero en las pocas que sí había, incluso siendo gestionadas por la señora Sánchez Maroto cuando era concejal de Bienestar Social, también hubo pérdida de derecho de cobro. Traigo, por ejemplo,
el documento que acredita que en el año 2014 hubo un reintegro, y pone claramente reintegro de importe no justificado de la subvención del 2014 en el Centro de la Mujer por baja laboral de una trabajadora. Es decir, cuando una trabajadora estuvo de baja médica, entonces la señora Sánchez Maroto, que era concejal de Bienestar Social, no cubrió esta baja médica, sino que lo que hizo fue devolver de la subvención un total de 1.807 euros. Lo mismo sucedió en el ámbito de la ayuda a domicilio, donde la señora Sánchez Maroto, siendo ella concejala, tuvo que devolver 4.109 euros. Lo mismo sucedió en otro año, en el año 2013, en el Centro de la Mujer, donde tuvo que devolver 3.644 euros porque algunas de sus trabajadoras estuvieron de baja médica. O lo mismo sucedió en el taller de empleo, donde en el año 2014 hubo que devolver 2.335 euros. Pero puesto en la balanza, dice la señora Sánchez Maroto que no son comparables unas cifras con otras. Bueno, si sumamos todas, que es lo que ella hizo, sumarlas todas a lo largo de 8 años, si sumáramos todas a lo largo de 4 años, del gobierno del Partido Popular nos daría una cifra alta. Sí es verdad que mucho más pequeña que la nuestra, por una sencilla razón, porque la cantidad económica que gestionó el Partido Popular no tiene nada que ver con las cantidades económicas que gestiona el gobierno del Partido Socialista en Manzanares. Primero, porque no recibían apenas subvenciones, porque el gobierno del Partido Popular en Castilla-La Mancha apenas realizaba políticas activas de empleo o políticas de igualdad, ahora sí se gestionan por el gobierno de Castilla-La Mancha. Y segundo, porque es que el Partido Popular de Manzanares tenía presupuestos de escasos 12 o 13 millones de euros. Pues ahí queda su argumentación con esos datos que señala. Ponía algún ejemplo de un taller de empleo con una subvención en torno a 30.000 euros que se perdió por completo. ¿Qué puede decir? Pues una vez más, que es mentira, que la señora Sánchez Maroto no dice la verdad. Me he traído el documento acreditativo en el que la directora general de Empleo, con fecha 22/2/2024, resuelve que el importe a pagar al Ayuntamiento de Manzanares es de 128.435 euros y que el importe no justificado es de 0 euros. Por tanto, la señora Sánchez Maroto o no dice la verdad o no está bien informada. Y insistimos, lo lamentamos. Lamentamos que a esto quiera llevar el Partido Popular y en concreto la señora Sánchez Maroto los plenos del Ayuntamiento de Manzanares, que deberían caracterizarse por la unanimidad, por el diálogo, por el consenso y por tomar decisiones que de verdad interesen y afecten a la mayoría de manzanareños y manzanareñas. Lo que hace el Partido Popular y lo que hace, personalizo, la señora Sánchez Maroto es crispar el ambiente, es inventarse bulos, es inventar polémicas que no existen. Venía a denunciar también que públicamente que recibió insultos en esa sesión donde se la llamó desquiciada políticamente, fue en concreto, que eso no lo ha comentado. ¿Usted cree que esto, cómo lo puede valorar la ciudadanía? Usted habla de crispación de un lado, de otro se contesta con este tipo de calificativos. Bueno, es evidente que el comportamiento de los concejales del Grupo Municipal Socialista y del equipo de gobierno, cualquiera que vea los plenos, cualquiera que asista a los plenos, verán que es absolutamente exquisito y respetuoso. Nos digan lo que nos digan, y la señora Sánchez Maroto dijo bastantes mentiras en sesión plenaria, siempre permanecemos callados y escuchando con absoluto respeto. En cuanto el portavoz del equipo de gobierno, el alcalde o cualquier concejal interviene, les falta tiempo para reírse, para faltar al respeto o para decir absolutos disparates. El Partido Popular continuamente está interrumpiéndonos. Por tanto, lamentamos el comportamiento del Partido Popular. Y lo que es evidente es que el Partido Popular en su conjunto está absolutamente desquiciado políticamente en Manzanares. Yo creo que es por la falta de liderazgo que hay en el Partido Popular de Manzanares. Y la muestra de que están absolutamente desquiciados políticamente es que se inventan este tipo de polémicas absurdas y que no existen. Como decimos, esta polémica que el Partido Popular se ha inventado es la justificación de planes de empleo, es la justificación de subvenciones
donde hay pérdida de derecho de cobro, igual que lo había con el gobierno del Partido Popular, igual que la hay en cualquier ayuntamiento de la provincia o de la región. Pues si le parece pasamos página sobre este asunto para hablar también de otros ruegos e interpelaciones que presentó el Grupo Popular. Uno de ellos fue sobre las colonias felinas. Dice la señora Sánchez Maroto que tiene muchas quejas de vecinos sobre los problemas que causan este tipo de colonias de gatos que hay por el municipio. Pues una vez más, es falso, no es verdad lo que dice la señora Sánchez Maroto, porque los datos y las quejas obrantes en el Ayuntamiento de Manzanares determinan que normalmente hay entre 1 y 3 quejas al año. Dio los datos perfectamente mi compañera, la señora Carrillo, concejal de este área. Los datos son los que son. Puede haber quejas que no se queden reflejadas en los documentos, pero las quejas que sí están registradas son entre 1 y 3 al año. En este sentido, lo primero que queremos hacer de forma muy clara es reconocer, es agradecer el enorme trabajo altruista que realizan las voluntarias de las protectoras de animales. Por un lado, de Carea, que se encarga de la gestión del núcleo de perros, y por otro lado, la protectora ProAnimal, que se encarga de la gestión del núcleo de gatos. Fíjense cuál es el compromiso de este equipo de gobierno, que hemos triplicado, insisto, hemos triplicado las cuantías que el anterior gobierno del Partido Popular daba para combatir y para gestionar las colonias, tanto de gatos como los perros abandonados. En este sentido, en lo relativo a la pregunta del Partido Popular, el Ayuntamiento de Manzanares, junto con las protectoras, está realizando un trabajo extraordinario. En concreto, respecto a los gatos, estamos realizando el método CER desde hace muchos años, que consiste en la captura, en la esterilización y después en la suelta. Está dando muy buenos resultados. Vamos a seguir destinando esfuerzos para que no haya gatos abandonados en nuestras calles, pero los gatos abandonados son por algo, son a consecuencia de algo, y esa consecuencia de que alguien los abandona. Lo que hacemos es un llamamiento al comportamiento responsable y cívico, a que cuidemos nuestros animales y a que en ningún caso los abandonemos. Otra de las interpelaciones, en este caso un ruego del Grupo Popular, fue para crear un registro voluntario de viviendas vacías para actuar las fuerzas de seguridad con inmediatez en caso de ocupación. En este sentido contestó el alcalde de Manzanares, nuestro alcalde Julián Nieva. Vamos a estudiarlo, por supuesto, como cualquier ruego que se nos hace. Pero lo que sí tenemos que decir es que el Ayuntamiento de Manzanares está absolutamente en contra de cualquier ocupación que se produzca en una vivienda privada de cualquier manzanareño o manzanareña. Estamos en contra y la combatimos enérgicamente. La combatimos desde las concejalías de vivienda y de seguridad ciudadana, la combatimos de la mano de la policía local y de la Guardia Civil. He de decir que en este sentido somos muy rápidos, actuamos con eficacia gracias a la disposición de los cuerpos y fuerzas de seguridad. Nuestro compromiso es claro en este sentido y vamos a seguir desarrollando cualquier iniciativa que sea necesario para combatir la ocupación. También hay que recordar que hace unos meses aprobamos un plan municipal de la vivienda donde también había actuaciones concretas para luchar contra la ocupación. Por tanto, tenemos muy claro cuál es nuestro compromiso y lo vamos a seguir demostrando. Y ya por último, si quiere hacer alguna, en el poco tiempo que queda, alguna valoración de las preguntas que formuló el concejal José María Molina, pongo en antecedentes para que se creara una concejalía de Agricultura y Ganadería en exclusiva. También preguntó por qué no había habido una convocatoria, entre otras preguntas que hizo, una convocatoria para el minuto de silencio por los 2 guardias civiles asesinados en Barbate. Y por último, donde pedía que se suprima la rotonda que hay en la carretera de La Solana a la altura de la estación de servicio La Blanca. Pues las preguntas y ruegos que nos hace habitualmente el concejal no adscrito, el señor Molina Prados, pues bueno, a veces carecen de sentido. En concreto, en relación a la última, que se refería a la regulación del tráfico en la rotonda de la carretera de La Solana, primero he de decir que esa rotonda fue instalada y creada por el gobierno del Partido Popular.
En segundo lugar, he de decir que no son los concejales los que deciden en qué sitio hace falta una rotonda, un resalto o una señal, sino que para eso hay policías locales que con criterios técnicos deciden dónde procede regular el tráfico y de qué manera. Por otro lado, respecto a la convocatoria del minuto de silencio, los medios de comunicación sabéis perfectamente cómo venimos haciendo esto en los años anteriores, que es dándole difusión a través de las redes sociales. Así lo hicimos en la última ocasión y así lo hemos hecho en las veces anteriores. Y en relación a la primera pregunta, era la creación de una concejalía de ganadería y de agricultura en exclusiva. Pues es evidente que no es posible. No es posible porque, primero, no tenemos competencias en estas materias y, segundo, ningún concejal de este ayuntamiento lleva una sola concejalía. Todos los concejales con dedicación parcial, en exclusiva o sin dedicación, pero que forma parte del gobierno municipal, llevamos 4 o 5 concejalías. Este es un gobierno muy capacitado que dedica muchas horas para trabajar y, por tanto, estamos perfectamente convencidos de que podemos llevar 4 o 5 concejalías como hacemos algunos de nosotros y nosotras. Pues cumplimos así su turno de palabra. Pablo Camacho, portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Manzanares. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros por vuestro trabajo. A ustedes, señoras y señores, es todo. Muchas gracias por su compañía. Recordamos, los portavoces de los grupos políticos legalmente constituidos en el Ayuntamiento de Manzanares son los que, según está aprobado en la comisión respectiva de la televisión municipal, participan en este programa con esos tiempos estipulados de acuerdo a los resultados electorales obtenidos en los últimos comicios, y así lo estamos cumpliendo. Gracias, lo dicho, sigan en nuestra compañía, sigan con Manzanares 10 Televisión, ya saben, la tele de tu pueblo.